Bien, buenas tardes. Pues mucha alegría de estar aquí con ustedes en la bella Galicia. El día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de la modernidad y cómo podemos pensar. No sé si se escucha bien o me jalo aquí esto. ¿Cómo podemos pensar la salida de la modernidad? Eso también nos va a llevar a abordar el tema de la descolonización y del método, en donde Marx, por supuesto, va a estar muy implicado. Es un tema amplio, pero bueno, vamos a ver si logramos sintetizarlo. La conferencia previa de Ramón Grossfogel me va a ayudar muchísimo porque él ha avanzado muchos temas, así que, digamos, va a estar todo lo que él ha dicho presupuesto en lo que vamos a abordar ahora. Para empezar a hablar de la modernidad, tenemos que caracterizarla, o sea, tenemos que entender qué significa la modernidad. Porque yo siempre digo, la tenemos como tan pegada a los ojos que no la vemos. O sea, está como invisibilizada. Hemos aprendido a mirar el mundo y a vivir el mundo dentro de la modernidad. Es como una piscina en donde estamos. Y eso precisamente invisibiliza no solamente la posibilidad de ver la modernidad con claridad, sino también de imaginar un mundo más allá de ella. Porque va a implicar de manera muy radical pensarnos a nosotros mismos de manera distinta. Primero hay que decir, ¿por qué superar la modernidad? Y en este diagnóstico que no solo, no somos nosotros, sino que hay muchos autores previos que han ido trabajando como los temas más crudos, más graves de los problemas de este tiempo, nos van llevando a apuntar a que el origen de las grandes crisis que hoy vivimos, de la gran crisis ecológica, está al interior de la modernidad. Es decir, el problema central desde donde vamos a empezar nosotros como a superar las dominaciones presentes es superando la modernidad. El siglo XX puso mucho énfasis en la cuestión del modo de producción y nos dijo, el modo de producción capitalista tenemos que superarlo, y bueno, ahí estaba, ¿no?, la otra alternativa, la construcción del socialismo, y prácticamente toda la izquierda del siglo XX se enfocó en el tema de cómo superar el capitalismo y cómo pensar otro modo de producción. Pero cuando pensamos en modo de producción, tenemos que nosotros realmente pensar todo lo que implica un modo de producción. Y esto es como parte de las cosas que Marx nos van iluminando y por lo cual es un autor tan importante para nosotros. Pero no el marxismo. Vamos a hacer ahí una distinción. Vamos a pensar a Marx, pero no al marxismo. Porque el marxismo, de alguna manera, hizo una lectura que al final se quedó como encerrada en sí misma, fue bastante tautológica. O sea, el marxismo se quedó comentándose a sí mismo y dejó de hablar de Marx. Construyó un montón de manuales, construyó toda una ideología que iba acompañada del capital, ¿no? Y se asumía
que eso que se produjo en el siglo XX fue la continuación de Marx. Pero una de las cosas que hemos aprendido de algunos maestros como Enrique Dussel, como Franz Hinckelamert, como Juan José Bautista, es que Marx era mucho más complejo, mucho más multidimensional, pero para poder descubrir ese Marx necesitamos otro marco categorial. Enrique Dussel, que fue profesor nuestro, él se dedicó durante 10 años a estudiar a Marx y fue muy interesante el modo como él lo hizo, porque no sé si ustedes lo conozcan, él es un filósofo latinoamericano, argentino de origen, después nacionalizado en México, y produjo una filosofía que se llama filosofía de la liberación, que es, no lo digo yo, sino que está reconocido como una de las filosofías más importantes, digamos, a nivel de producción latinoamericana, y hoy día como una alternativa mundial que empieza como a aterrizar y a enraizarse en muchos otros lugares, porque lo que pensaba Dussel era las víctimas. O sea, la filosofía de la liberación era una filosofía comprometida con todos aquellos que sufren, con todos aquellos que tienen alguna negación encima. Entonces, por eso hablamos de víctimas. Víctimas que puede ser por exclusión, que puede ser por explotación, que puede ser por dominación. Es decir, hay muchas maneras de que una persona se haga víctima, pero lo cierto es que lo que está detrás es que hay una negación de por medio. Entonces, Dussel, pensando el tema de la víctima, que en el campo económico, por ejemplo, podemos pensar en la explotación de la clase obrera, en el caso de la mujer, ¿no? Por el machismo, por el patriarcado, en el caso también del racismo, digamos, ahí hay otro tipo de negación. Entonces, cuando pensamos en una víctima, digamos, lo estamos como tratando de pensar todas aquellas negatividades posibles. Entonces, la filosofía de la liberación surge así, como primero pensando él situado desde América Latina, pensando el subdesarrollo latinoamericano, pensando en la pauperización del latinoamericano, se fue dando cuenta que había muchas otras más víctimas más allá de América Latina, y entonces fue ampliando sus horizontes hasta constituirse como una filosofía de alcance mundial. Entonces, él en esta construcción de la filosofía de la liberación, una de las críticas que recibió fue que no había trabajado Marx. Así que él, pues que era un filósofo bastante serio y comprometido, dijo, bueno, tomo el reto. Eso fue en los años 80 y comenzó a estudiar a Marx durante 10 años. Estudiar a Marx y solo Marx durante 10 años. Y él decía, no me leí ni siquiera una novelita, era solo Marx, ¿no? Y en vez de una novelita agarraba otra biografía de Marx. Entonces, él se metió de manera muy profunda a leer a Marx y fue muy interesante porque él leyó primero a Marx y después al marxismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? El problema es que casi siempre empezamos al revés. Leemos los manuales y luego leemos los autores. Y eso ya tergiversa nuestra lectura del autor. O sea, nos va a ingresar a través de cómo el lector de Marx quiere introducir al autor en cuestión. Entonces, Dussel se puso a leer a Marx también, como se debe leer los autores, genealógicamente, es decir, desde sus primeros textos, desde el joven Marx, fue avanzando, ¿no?, genealógicamente, y él se fue dando cuenta cómo es que Marx fue construyendo todo un marco categorial para poder explicarse la pobreza del mundo. O sea, la pregunta de Marx era ¿por qué los pobres?
O sea, ¿por qué los pobres y por qué hay quienes acumulan? ¿De dónde sale esa diferencia? Y bueno, los grandes pensadores tienen así preguntas, ¿no? Una pregunta simple, una pregunta directa, pero sobre la cual se profundiza hasta sus últimas consecuencias. En el caso de Marx fue la pobreza, en el caso de Dussel fue las víctimas, y cada uno produjo una filosofía para poder explicarse eso. Entonces realmente el trabajo de Marx le venía muy bien a Dussel, porque era un trabajo que le permitía descubrir esa víctima desde el punto de vista, en un principio lo pensó así, del modo de producción económico. Y entonces comenzó a trabajar y se fue dando cuenta de que la pregunta de Marx, y esto hay que descubrirlo en los mismos libros de Marx, no era una pregunta realmente económica, sino que era una pregunta mucho más fundamental. Y Marx lo dice así, en el prólogo del Capital, ¿no? Esta obra que se ha leído y releído y requeteleído, pero que todavía sigue sin leerse de manera mucho más desprejuiciada, ¿no? Sin el marxismo encima. Dice en el prólogo, el objetivo de esta obra es descubrir la ley económica que produce la sociedad moderna. Entonces, hay aquí muchas claves. La ley económica. Claro, cuando uno piensa en economía, piensa automáticamente en números, en dinero, pero aquí quiere decir algo más fundamental, se refiere más bien a la vida. ¿Cómo es que la sociedad moderna reproduce su vida? Porque un modo de producción no es solamente un modo de producción de mercancías, no es que se producen solo cosas, sino que un modo de producción también produce sujetos. O sea que es un modo de producción de mercancías, pero también un modo de producción de consumidores. Porque si produce solo mercancías y no consumidores, pues no hay manera de reproducir el sistema. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque entonces estamos hablando de que el capitalismo implica o tiene detrás un modo de producción y reproducción de la vida moderna. Es decir, el capitalismo es el modo de producción pertinente para la modernidad. Y aquí empezamos como a engarzar elementos que son muy importantes, porque estamos preguntándonos sobre qué es la modernidad. Pero para poder entender qué es la modernidad tenemos que preguntarnos cómo es que se reproduce la vida moderna. Y aquí el caso, digamos, el centro fundamental es la sociedad moderna. O sea, hay un tipo específico de sociedad que no es la única posible, que hay otro tipo de sociedades, que hay otro tipo de agrupaciones humanas, si queremos decirlo así, que no son modernas. Entonces, Marx se da cuenta, o sea, fíjense, estamos hablando del prólogo, el modo como él está introduciendo el tema y está diciendo ya que el capitalismo, o sea, porque eso es lo que va a investigar, el modo de producción capitalista, es lo que reproduce la sociedad moderna. Esto es algo, digamos, ¿saben? Muy básico, estamos como empezando el prólogo de Marx. Y sin embargo, todo el marxismo del siglo XXI se lo pasó de largo. No obstante que Marx dice, el objetivo de esta obra, o sea, no hay como que buscar mucho, ahí está escrito. Y sin embargo, el marxismo no vio la relación entre modernidad y capitalismo, que es para Dussel una conexión fundamental, sin la cual no puedes entender lo que está detrás y el problema de fondo, porque entonces toda la izquierda y el marxismo del siglo XX se dedicaron a hacer crítica económica y dejaron de lado
la crítica a la modernidad. Miren qué problema. Cuando el fundamento del capitalismo es la modernidad. Entonces, estas claves ya las encontramos en Dussel. O sea, él ya está ahí rastreándolas, pero él las encuentra en Marx. O sea, por eso es que decimos, Marx es un autor muy importante que vamos a tener que leer, pero que aprender a leer, que es lo más importante. Porque pues se ha leído y se ha requete leído. Todo el siglo pasado se la pasó leyendo Marx. Y sin embargo no se descubrieron estas cosas. Otro tema que no se descubrió y que es muy importante es el tema de la vida. Dussel hizo hasta una vez un conteo de las veces que Marx hablaba de la vida en el Capital. Decía, es una de las categorías más importantes del libro sobre la cual Marx vuelve y vuelve y vuelve, y sin embargo todo el marxismo del siglo XX nunca pensó el tema de la vida. Al punto tal que les voy a contar una anécdota que es un poco graciosa. Cuando se estaba escribiendo el diccionario del marxismo, es un diccionario enorme que se produjo en Alemania por Fritz Hauck, que es uno de los más importantes marxistas alemanes, pues ya se habían repartido pues la mayor parte de las entradas de los conceptos, y entonces le dijo Fritz Hauck a Dussel, escríbete algo. O sea, tú eres un marxista muy importante. Y Dussel dijo, bueno, pero ¿qué concepto queda, no? Para que yo pueda abordar. Y dijo Dussel, a ver si tienes todavía el de trabajo vivo. Y Fritz Hauck le dijo, ¿trabajo vivo? ¿Y qué es el trabajo vivo? Y Dussel se quedó como frío, o sea, se fue para atrás porque le dijo, el trabajo vivo es el concepto más importante de Marx. O sea, Fritz Hauck se quedó como un poco impactado y le dijo, bueno, pues escríbete el tema. Excelente. Entonces, así es como se fueron haciendo lecturas como muy a modo, en donde se pasaron temas fundamentales. ¿Por qué es tan importante el trabajo vivo? El trabajo vivo nos remonta precisamente al ser humano como corporalidad viviente. El ser humano es un ser humano de necesidades. Tenemos una corporalidad con necesidades, dice Marx, del estómago, pero también de la fantasía. O sea, el ser humano es un ser integral, ¿no? Que para poder reproducirse como ser humano, no solamente tiene que hacer como él lo dice, como un metabolismo con la naturaleza, ¿no? De comer lo natural, sino que también tiene que comerlo con cultura y con dignidad. Y por eso yo siempre digo, si yo agarro, ¿no?, un plato de comida y te la tiro al piso, pues claramente que nos lastima en nuestra dignidad. Las vitaminas, los minerales, las proteínas siguen estando ahí, con un poco de bacterias también, pero siguen estando ahí. Y sin embargo, esa comida en el piso no me llena. ¿Por qué no me llena? Porque el estómago no es simple un espacio que haya que llenar de materia física, sino que también necesitamos llenarnos de dignidad, de integridad. Y esas son necesidades humanas. Es decir, el ser humano, todo lo que hace, lo hace humanamente. No lo hace animalmente, lo hace humanamente. Y eso lleva una dimensión que tenemos que aprender a pensar. Y que tenemos que construir categorías para nombrar eso. Entonces, cuando un ser humano trabaja, no solamente es una palanca de propulsión, no solamente es como una fuerza motora que pone a funcionar la máquina, sino que eso que pone a funcionar la máquina está también contenido de mi contenido espiritual. Es decir, en ese movimiento de la máquina hay vida,
Y esa vida implica sueños, aspiraciones, motivaciones, ideales, utopías, tristezas, frustraciones. Es decir, el ser humano que trabaja, que objetiva su vida en la fábrica, ¿no?, tiene también una familia, y el contenido vital de la familia con la cual reproduce su vida y por la cual llega finalmente a tocar la fábrica y a poder objetivar esa fuerza de trabajo, eso también está contenido en ese trabajo. Entonces, esas son dimensiones que tenemos que empezar a pensar, y el trabajo vivo nos permite pensar eso. El trabajo vivo nos permite pensar que el ser humano es mucho más que el capital. Y aquí es donde se empiezan a dar como los misterios de la obra de Marx, lo que él señala y que a veces es difícil de hacer inteligible. Dice Dussel, pero citando a Marx, ¿no?, el capital se dice a sí mismo, ¿no?, que es el que produce. E incluso escuchamos de nuestros gobernantes que dicen, no, es que no avanza la economía, ¿por qué? Porque no hay capital, ¿no? ¿Qué es el capital? El capital es acumulación de vida humana. Es decir, se trabaja y ese trabajo se va acumulando, se objetiva. Entonces, la producción implica un movimiento que va del sujeto al objeto. Es decir, se trata de una objetivación de la subjetividad, decimos. Pero también al contrario, cuando yo como o cuando yo tomo algo, se trata de una subjetivación de la objetividad. ¿Ven? O sea, hay como un intercambio, ¿no? Yo produzco y pongo mi subjetividad en el objeto. Yo consumo y yo pongo la objetividad en mi subjetividad. Hay un intercambio. Pero en ese producir, lo que yo pongo en el objeto es vida. Y es vida humana. Y como les he dicho, esta vida humana es incuantificable. No se le puede poner un número. O si se le pone un número, ese número nunca alcanza. Entonces, ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que se intercambia cuando yo establezco una tasa, un precio, ¿no? y hacemos una medida? Lo que se intercambia es el tiempo de trabajo. Entonces yo pongo determinadas horas del día, de mi vida, aquí, y entonces tú pones determinadas horas de tu vida ahí, y eso es lo que intercambiamos. Pero si se fijan, de todas maneras es un intercambio que cuando uno lo piensa metafísicamente es también incuantificable. Hay mucho de donación ahí que nunca podrá ser realmente tasado. Pero bueno, así funcionan los sistemas como sistemas de intercambio. Pero entonces, esa acumulación de vida que puede ser, ahora sí, objetivada y que hay, ¿no? Los grandes capitales se van produciendo porque van acumulando vida, una vida que no han pagado. Y dice Marx, eso se llama robo. O sea, no hay mucho misterio ahí. La acumulación de vida se llama robo. Pero hay un robo que se ha hecho institucionalmente y que es el capitalismo. Es decir, todos los días se roba al obrero una cantidad de vida que no se le paga, porque el salario nunca paga la vida que pone el obrero en el objeto que produce. Entonces, es la institucionalización del robo lo que está detrás del capitalismo. Entonces hay algunos que van acumulando eso y por eso se da el desequilibrio. Entonces el ser humano trabaja y pone en su
pone en su trabajo esa vida. Les voy a poner aquí una pequeña lámina. Oh no, ya lo perdí aquí. Sí, la había puesto en la página. Ah, aquí está. ¿Será esta? No, no es esta. Sí, la he descargado, entonces déjame mirar. Espérenme un momentito. Una disculpa por los inconvenientes. Aquí está. Ahí está. ¿Se ve, no ve? Sí. Bien. Entonces, este es un esquema muy básico que me he inventado para pensar el tema del trabajo. Pero aquí no estamos hablando todavía de trabajo capitalista, sino que estamos hablando del trabajo humano. El ser humano trabaja y produce algo. Lo produce y lo consume. Hay una subjetivación y una objetivación. Pero además, dice Marx, en el trabajo hay un desarrollo de la subjetividad, porque uno desarrolla habilidades, imagina, proyecta, goza. Es decir, el trabajo es un medio de desarrollo del ser humano. Por eso cada ciclo implica como un crecimiento, por eso le puse como las letras más grandes, ¿no? Se implica un crecimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque el trabajo es el medio a través del cual el ser humano se humaniza, porque desarrolla facultades, posibilidades, medios de vida. Es decir, cuando esa inyección de vida se da al interior de la comunidad, hay ese crecimiento, ¿no? O sea, y hay algo muy interesante que dice Marx, y es que el ser humano produce, o sea, tiene la capacidad de producir más de lo que consume. Eso es algo increíble. Pero eso no es que lo tiene el ser humano, sino por la vida. O sea, la vida es así. La vida produce más de lo que consume. Y por eso, ustedes ven todos los árboles, las semillas, ¿no? No todas las semillas de un árbol se convierten en el árbol. O sea, no es un proceso autoproductivo del árbol, sino hay siempre como un desborde de la vida, ¿no? O sea, el árbol produce semillas y con esas semillas alimenta el entorno en el que vive y además de paso también se reproduce. Entonces, la vida tiene esta posibilidad de producir un excedente que va más allá de sí. El ser humano tiene esa posibilidad, o sea, de producir más de lo que consume. Y ese excedente no es algo superfluo, sino que de ese excedente depende precisamente su humanidad. Miren qué cosa interesante. Porque de ese excedente depende el que yo puedo compartir, el que yo puedo abonar a la comunidad, el que yo puedo tener un tiempo para poder dedicarme a la ciencia, al ocio, al arte, a la cultura, al compartir, al estar juntos. Es decir, ese excedente es lo que me permite desarrollarme como ser humano. O sea, esto estamos hablando en términos del trabajo en sentido humano, ¿sí? Cuando el trabajo es humano, permite el desarrollo de la humanidad. Pero bueno, ese es el mejor de los mundos posibles. Hoy en día estamos más bien en este esquema, que ahora lo voy a explicar, es un poquito más complejo, porque ahora lo que tenemos es que hay un capital
o sea, hay algunas personas que acumularon, es decir, que tienen la posibilidad o que han tenido la posibilidad de expropiar la vida de otros. Entonces, el capitalismo y la modernidad necesita destruir las comunidades. Aquí empieza como el verdadero problema. Necesita destruir las comunidades. ¿Por qué? Porque necesita individuos. Y el individuo, dice Marx, es pobreza absoluta. Individuo significa sin tierra y sin comunidad. He ahí el trabajador, he ahí el obrero moderno. O sea, alguien que no tiene nada y lo único que le queda es venderse a sí mismo. Entonces, paso número 1 para poder modernizar un espacio, ¿no? Una agrupación humana, primero necesitas destruir el sentido comunitario. Y destruyes el sentido comunitario expropiándole la tierra. O sea, descarnándolo de la tierra. ¿Por qué? Porque en todas las civilizaciones, en todas las culturas humanas, la tierra fue madre. O sea, el ser humano en todas las civilizaciones se comprendió como hijo de la tierra. Y si era hijo de la tierra, entonces entre seres humanos, ¿qué era? Hermanos. Entonces se reconstruye una política distinta, una política de la comunidad, en donde no hay nadie afuera. Pero entonces si yo borro ese suelo común que es la madre, entonces lo que tengo ahora son individuos. Y si los pongo por encima de la tierra, entonces los pongo como señores de la tierra. Entonces puede ser o un desposeído, un huérfano, o un señor de la tierra, un propietario. Y es un propietario privado. ¿Y cómo se llama esto? Es un burgués. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando yo destruyo las comunidades, comienzo a construir una subjetividad burguesa. Cuando hablo de subjetividad, no me refiero realmente a que tengan posibilidad de acumulación. No, estamos hablando de la subjetividad. Tú puedes no tener nada y tener una subjetividad burguesa. ¿Y cómo es esta subjetividad burguesa? La subjetividad burguesa es autorreferente, es individual. Es decir, yo veo por mí mismo. O sea, para mi propio interés. O sea, ya no veo por la comunidad, ya no está en el centro de mis atenciones el bien común, sino que lo que está es la sobrevivencia, la competencia. ¿Les suena? O sea, empezamos a construir la sociedad moderna. Entonces, la sociedad moderna está constituida desde individuos. Y estos individuos son, como decía Hobbes, la lucha de todos contra todos. El lobo del hombre, ¿no? Decía, el ser humano es el lobo del hombre. Pero en realidad no era el ser humano, es el sujeto moderno. El sujeto moderno es el lobo del hombre. Y si nosotros miramos bien atentos a los lobos, en realidad no es una metáfora tan afortunada, porque los lobos son bastante comunitarios. Pero bueno, lo que quería decir era que están todos contra todos, ¿no? Entonces,
esta diferencia, ¿no?, en la subjetividad, el pasaje de la comunidad a la sociedad, es muy importante, porque entonces volvamos a el inicio del libro del Capital de Marx, cuando decía el objetivo de esta obra, ¿no?, es entender la ley económica que produce la sociedad moderna. Entonces, él describe cómo es que se produce la sociedad moderna y lo dice a partir de la destrucción de las comunidades. Pero todos esos temas se le pasaron de largo al marxismo del siglo XX. Pero son fundamentales para que podamos nosotros entender cuál es el meollo del asunto, cuál es el fundamento de la modernidad. Porque entonces vamos a ir entendiendo que es un proyecto civilizatorio que parte de individuos, es decir, seres humanos autorreferentes que están en lucha de todos contra todos, que para poder sobrevivir establecen contratos, y ahí tienen toda la filosofía política moderna, con todas sus teorías, ¿no?, de que, bueno, tenemos que poner, ¿no?, a un soberano que reine sobre todos nosotros y que sea el gran dominador, ¿no?, porque todos tenemos tal espíritu de dominación que necesitamos como una fuerza que nos domine por encima, y tienen ahí ustedes toda la filosofía política moderna parte de este principio. Pero entonces, miren, empezamos a dibujar un escenario muy interesante, porque se instaura la modernidad como sentido común, es decir, como naturaleza. Y cuando yo la instauro como naturaleza, entonces todas las teorías que voy a producir ahora, las voy a producir desde ese suelo moderno. Y entonces voy a producir a Hobbes, a Locke, ¿no?, y a todos los filósofos políticos de la modernidad. Entonces todos los conceptos que yo voy a deducir, o sea, todo el marco categorial ya va a estar pensado desde el fundamento de la dominación. Porque el individuo autorreferente tiene como principio la dominación. Porque si yo soy individuo y yo soy autorreferente, entonces el otro, ¿qué es para mí? El otro es una mediación para mí. Es decir, yo no lo reconozco al otro como un fin en sí mismo, sino que lo veo como una mediación para mí. Si todos nos vemos como mediaciones unos a otros, entonces no puedo establecer relaciones verdaderamente humanas, sino que lo que establezco son relaciones cosificadas. Yo cosifico al otro continuamente, es decir, busco al otro porque me sirve para algo. No es que busco al otro porque me interesa que se desarrolle, porque lo amo, porque quiero que crezca, es decir, no es un fin en sí mismo, es un medio para mí. Entonces tenemos relaciones cosificadas. Toda la modernidad y la sociedad moderna produce relaciones cosificadas. ¿Les suena? Y entonces yo me subo al autobús y no veo al chofer como Juan, Pedro, es más, ni me interesa cómo se llama, sino que es el chofer. O sea, lo veo en el espejo de su función. No lo veo como ser humano, no lo reconozco como ser humano, no me interesa como ser humano, sino en tanto que cumple una función. Entonces, este modo de relacionarnos realmente se ha naturalizado. O sea, nos parece normal. ¿Por qué? Porque nacimos ahí, crecimos ahí, nos reprodujimos ahí y muchos moriremos ahí. Pero que no, cancelado. Pero, o sea, ven cómo se va dibujando, ¿no? Esta burbuja, o sea, que de pronto ya estamos ahogados ahí. Y la pregunta es, ¿cómo salimos? O sea, ¿cómo despertamos ahora sí que a la vida más allá de la modernidad? Entonces dice Dussel, hay un libro que les quiero recomendar, que es un libro póstumo que nos dejó el maestro, se llama Hacia una teoría de la modernidad como colonialidad, que salió por acá apenas
a principios de este año, y que él hace una reflexión muy interesante, como un resumen en donde trabaja el concepto de modernidad. Y va explicando cómo es que la modernidad surge desde el principio como colonialidad, o sea, surge colonizando. Y por eso hoy es tan importante la descolonización. O sea, descolonizar significa desmodernizarnos. Y si pensamos que la modernidad lo que establece es una subjetividad burguesa, es también desburguizarnos. Desindividualizarnos. La descolonización, entonces, es un proceso bastante complejo, porque si se dan cuenta, no es unilateral, o sea, tenemos que transformar un modo de vida completo. O sea, yo hoy les vengo como a poner todas las tareas encima, que son muchas, y por eso es un trabajo que tenemos que hacerlo en comunidad, tenemos que hacerlo en redes. No es un trabajo que lo pueda hacer una persona. La modernidad no lo construyó una persona. Y igual la salida también la tenemos que hacer en redes. Entonces, la modernidad, dice Enrique Dussel, podemos situarla como inicio en 1492. Y aquí me voy a basar mucho en lo que decía Ramón. 1492, que es el momento en el cual una subjetividad europea, ¿no?, en ciernes, todavía no es europea realmente, ¿no?, porque no hay esa conciencia identitaria ni siquiera, pero comienza este proceso de expansión a través de la conquista de Granada, la conquista del mundo musulmán, y después la expansión en el resto del mundo, ¿no? América Latina, y sigue, ¿no? O sea, es un proceso de expansión y de globalización que se puede situar, digamos, su inicio ahí, en 1492. Pero así como empieza algo, y esto es algo como que yo se los dejo como una nota y una hipótesis a trabajar, ¿no? Cómo comienza algo nos habla mucho del fundamento que tiene. O sea, comienzo se vuelve principio, y principio es fundamento. La modernidad surge en la conquista, en la colonización, en la expropiación, en la limpieza étnica. Y eso ha acompañado a la modernidad estos más de 500 años, sin interrupción. Entonces ahora tenemos que empezar a rastrear cómo es que esa dominación se juega en cada uno de sus momentos, en cada una de sus teorías, en cada una de sus disciplinas, en su cosmovisión, en su espiritualidad. Es decir, la dominación, cuando decimos que es fundamento, es porque acompaña, es porque es sustancia, porque está siempre presente, porque es teleología también, es dirección, es finalidad. Entonces, la necesidad de la superación de la modernidad viene porque necesitamos combatir este ejercicio de dominación. Y entonces nos viene ya el problema, ahora sí como más completo y más complejo. Porque entonces el problema no es Donald Trump.
ni Elon Musk, ni siquiera el 1% de los ricos más ricos del mundo, solamente, que también son un problema. Y digo, también tenemos que combatir eso. Sino que el problema está tan diversificado, otra vez, es el agua que respiramos, que el problema también está dentro nuestro. O sea, a la par de hacer esa lucha económica contra el capitalismo, a la par de hacer esa lucha política contra el neoliberalismo, contra el liberalismo, contra toda la política moderna de dominación, tenemos que hacer una lucha contra el racismo, contra el patriarcado. Es decir, tenemos que aprender a vivir de otra manera. Pero nosotros. Es decir, esa transformación se tiene que notar en nosotros. O sea, el llamado hacia la superación de la modernidad significa ser otro tipo de seres humanos. ¡Pum! Entonces es una crítica, como tiene que ser la crítica realmente, que es también autocrítica. No se vale criticar al de enfrente solo, hay que criticarlo. Pero la crítica tiene que empezar desde nosotros y ser, o sea, tiene que ir a multiniveles. Entonces dice Dussel, la modernidad comienza, ¿no?, en 1492 y es una edad del mundo que tiene desde ese entonces, ¿no?, más de 500 años. Pero dice Dussel, la modernidad es también un mundo, porque ya nacimos ahí. Un mundo, como decía Heidegger, ¿no? Somos seres arrojados en un mundo, nacimos ahí, nacimos al interior de la modernidad. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a salir si nacimos ahí? ¿Cómo podemos imaginar? Y aquí es donde Marx nos es fundamental, y Dussel. Porque aunque la modernidad es el agua que respiramos, la modernidad no ha producido la vida. En la vida tenemos nosotros la puerta, la llave para salir. ¿Por qué? La vida, en primer lugar, es comunitaria. Ningún organismo se produce a sí mismo, sino que todos colaboran en una relación de cooperación, de colaboración, y eso es parte intrínseco a la vida. Entonces esto quiere decir que vivimos entre dos aguas. Vivimos en una realidad que es presente y que es una realidad transmoderna, porque nos atraviesa, porque todos, absolutamente todos, tenemos un ombligo y venimos de alguien, y ese alguien nos conecta con una comunidad de la que venimos. Y ese ombligo nos conecta en última instancia con la madre, que es la naturaleza. Es decir, esa raíz que tenemos y que todas las comunidades y los pueblos originarios anteriores a la modernidad reconocían, sigue intacto en cada uno de nosotros. El problema es que no lo vemos. El problema es que nos olvidamos. El problema es que aprendemos a vivir la vida como si fuéramos individuos. Y dejamos de vernos en esa humanidad que también somos, en esa comunidad que también somos.
Es decir, tenemos entonces, ¿no?, una llave y una clave desde donde podemos producir las grandes transformaciones. Y fíjense, es muy interesante porque Marx, cuando piensa y cuando él explica el Capital, él descubre que la vida está por debajo de todo. Es bien interesante, miren. Déjenme ver si tengo esa lámina. Aquí está. Se habla mucho sobre la lógica dialéctica, ¿no?, de Hegel, y que Marx habría agarrado esa lógica y la habría puesto sobre sus pies. Él mismo lo dice, ¿no? Dice, ahora, ¿no?, nosotros hemos puesto a la dialéctica de Hegel sobre sus pies porque estaba puesta de cabeza. Y el marxismo del siglo XX hizo un montón de trabajos para poder explicarse lo que significaba esta inversión de la dialéctica hegeliana. No me va a dar tiempo aquí de poder explicar, ¿no?, a detalle, pero quiero como que se vayan por lo menos con una idea básica. Hegel, cuando pensaba la dialéctica, pensaba en cómo poder explicar la realidad, o sea, cómo explicar la realidad toda. Y él decía, la realidad es racional. O sea, nosotros podemos comprender lo real porque tiene una racionalidad, tiene una lógica. Y esa misma lógica que está en la realidad está también en nuestra cabeza. Entonces, la realidad o la racionalidad de la realidad y la racionalidad de mi cabeza es la misma. Entonces, cuando yo me pongo a ese nivel de lo racional, ahí es que hago ciencia. O sea, cuando la racionalidad subjetiva, ¿no?, en mí, logra explicar la racionalidad objetiva del mundo, ahí es que estoy haciendo ciencia. Claro que no siempre estamos al nivel de la racionalidad, es lo que decía Hegel. Hay que elevarse, porque normalmente estamos al nivel del entendimiento, que vemos las oposiciones, ¿no?, blanco-negro, alto-bajo, izquierda-derecha, y ese comprender las oposiciones nos permite manejarnos en la realidad, ¿no? Bien, mal, o sea, me alejo del veneno, el alimento sí, nos permite un manejo. Pero dice Hegel, la racionalidad viene al siguiente nivel, que es cuando puedo explicar no solamente los contrarios, sino qué une los contrarios, qué es lo que está detrás de los contrarios. Y entonces yo puedo explicarme ahora sí el funcionamiento del mundo. Entonces, Hegel va describiendo como una serie de niveles que puede tener la conciencia humana, ¿no?, empezando, dice, desde la conciencia natural del ser humano común, llegando al entendimiento, la autoconciencia y la razón. Entonces, la razón es propiamente del científico. El científico es el que es racional. Y entonces, cuando él está explicando, dice, bueno, para poder explicar la totalidad de lo real, pues la totalidad de lo real significa explicar lo que es el ser. Si yo explico lo que es el ser, pues ya está, he explicado todo. Entonces, construye este libro que se llama La lógica, ¿no?, la ciencia de la lógica. Y entonces dice, bueno, voy a empezar desde el principio, desde el primer concepto, el más simple, el más básico, porque tiene que partir de lo más elemental, ¿no?, para poder construir y explicarse la totalidad de lo real. ¿Desde dónde va a empezar? No puedes empezar de cualquier lugar. Tiene que empezar de algo muy simple, muy abstracto, muy básico, que le sirva de peldaño para ir construyendo el conocimiento de todo lo real, hasta llegar a la totalidad de lo real, ¿no? O sea, esa es como su aspiración. Entonces se pregunta por el ser, y dice, ¿qué es el ser? Entonces está ahí tratando de pensar el ser, y pónganse en situación ustedes también, y dice, bueno, el ser
es la simple referencia a sí mismo. ¡Wow! ¿No? O sea, ese es como el contenido. O sea, es un contenido que se afirma a sí mismo. ¿Sí? Es un contenido autorreflexivo. ¿Sí? Es un contenido ya que se aparece ahí y que se pone como referencia a sí mismo. Entonces dice Hegel, pero cuando yo me pongo a pensar en el ser, en el ser, en el ser, de pronto como que me desaparece, porque no hay nada que yo pueda pensar más allá del ser, porque si lo pienso blanco, pues ya no es el ser, ya es blanco. Si yo lo pienso negro, pues ya no es el ser, sino que es negro. Si pienso... Entonces, tratando de pensar el ser, dice, me encuentro con la nada. Oh, por Dios. Entonces llega al concepto de la nada, pero si se dan cuenta, es el concepto contrario, ¿no? El ser y la nada. Entonces, Hegel encuentra al opuesto, al interior del concepto. Ahí vamos entrando al pensamiento dialéctico. Y entonces dice, pero a ver, ¿pero cómo? Llegué a la nada, pero yo quería pensar el ser. Entonces, ¿cómo es que he pasado del ser a la nada? Y llego al tercer concepto, el devenir. O sea, ¿cómo devino el ser, no? ¿Cómo devino la nada del ser? Entonces, él va, a medida que va avanzando en su lógica, se trata como de ir trazando un hilo y va dibujando desde ese hilo y va reconstruyendo la relación de todos los conceptos. O sea, si se dan cuenta, es una cadena bastante larga, ¿no? Porque entonces imagínense la identidad, la medida, o sea, todos los conceptos abstractos y después la naturaleza, cuando surge la vida, los animales, o sea, y después el ser humano, y después la conciencia, y después, o sea, ese es el sistema de la ciencia, que es un sistema de conceptos. La primera parte son los conceptos puros de la razón, la parte más abstracta, que es la ciencia de la lógica. Después la segunda parte es la filosofía de la naturaleza, que es donde explica todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Desde la tierra, los minerales, los seres vivos, el ser humano, y después, en el surgimiento del ser humano, la conciencia. Y ahora sí, la historia, el arte, la religión, la filosofía, y ahora sí llega a la totalidad concreta. Entonces, digamos, les he dicho como en 5 minutos el proyecto hegeliano. Pero es interesante el modo como él avanza, que normalmente esto es una muy mala comprensión de Hegel. Se habla de que Hegel habla de los contrarios, ¿no? Entonces se pone ser, se pone nada, y después la síntesis, y después, ¿no? Se va a avanzar, pero no es así el movimiento. El movimiento, si se dan cuenta, es encontrar al interior de los conceptos el contrario. Ese es realmente el movimiento racional. O sea, yo al interior del ser encuentro la nada, al interior de la nada encuentro el devenir, al interior del devenir encuentro el ser determinado, y así voy avanzando. O sea, si se dan cuenta, el concepto más grandote es el del ser, y todos los conceptos los voy encontrando adentro. Por eso cuando termino de explicarlo, entonces puedo decir, el ser es, ahora sí, tal cosa. Pero si se dan cuenta, la respuesta es bastante larga. O sea, no es una respuesta simple. Pero es muy interesante que este primer contenido, yo sé que ahorita los estoy llevando demasiado a la filosofía, pero es importante para lo siguiente. Este primer contenido del que hablamos, el ser como simple referencia a sí mismo, va a ser importantísimo, porque ese es el fundamento que va a estar detrás de todos los conceptos. Así como les decía, acompaña, así como la dominación acompaña a la modernidad en todos sus contenidos, el ser como simple referencia a sí mismo acompaña a todos sus contenidos. Pero cuando yo les pregunto, ¿qué contenido tiene el yo?
El yo es la simple referencia a sí mismo. ¿Cuál es el contenido del Estado moderno? Es la simple referencia a sí mismo. Es decir, este fundamento básico va a acompañar en lo abstracto la simple referencia a sí mismo. En lo político es dominación. ¡Qué fuerte! Pero si cuando uno lo dice en abstracto, no parece. Cuando uno lo dice en abstracto, bueno, suena muy plausible, ¿no? Suena muy bien. El problema es las consecuencias políticas, las consecuencias históricas que tienen estas definiciones. Pero entonces nos vamos más atrás y tenemos que empezar a pensar en dónde se equivocó Hegel. No es que se haya equivocado. En realidad, el proyecto de Hegel es fundamentar la modernidad. Y él lo dice. Yo lo que quiero es fundamentar la modernidad, es hacer que la modernidad de un proyecto universal para todo el mundo. Entonces, él hace todo este esfuerzo, pero ya siendo moderno. Entonces, vamos a ir a otro tema muy importante. Porque entonces Hegel es un moderno que parte, su psique, su racionalidad está al interior de la modernidad y quiere fundamentar la modernidad. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que él había como hecho todo un trabajo de ver cómo es que la autoconciencia se había desarrollado hasta lograr el nivel de la racionalidad? Y decíamos, parte de la conciencia natural. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el contenido de esta conciencia natural? Dice Hegel, la conciencia natural se sitúa, o sea, quiere conocer, digamos, cualquiera de nosotros, pongámonos en situación. Así, estoy yo, abro los ojos y quiero conocer. Entonces dice Hegel, la conciencia natural es un sujeto frente a un objeto. Y ese parece un primer paso. Pero ese paso ya es un paso en falso. Ese paso está cargado de toda la modernidad de la dominación. ¿Por qué? Porque solamente en la modernidad la realidad se constituye como objeto. Todas las civilizaciones anteriores a la modernidad pensaron la naturaleza como sujeto. Así que cuando yo le pregunto, ¿no?, a un originario y le digo, a ver, ponte en situación y empieza a pensar el conocimiento, él abre los ojos y lo que ve son sujetos. Entonces, ese comienzo, ¿no?, del desarrollo de una epistemología de Hegel es ya una toma de posición por la modernidad. O sea, por eso cuando yo les decía comienzo es principio y principio es fundamento. O sea, él se sitúa desde el contexto de la modernidad y todo lo que puede pensar y todo lo que puede fundamentar es siempre ya la modernidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora como desandar ese camino? Tenemos que cuestionar hasta eso. Toda la ciencia moderna, en su epistemología, el desarrollo de su método científico, ¿qué nos dice? ¿Cuál es tu objeto de estudio? Ya estamos. El objeto de estudio, ya estamos en la modernidad. Y tú constituyes como objeto de estudio a la naturaleza entera, ¿no?, o a un organismo de la naturaleza, o a un pueblo, o a una cultura, o a la sociedad misma.
pero si la piensas en términos de objeto, lo vas a terminar pensando desde una visión de dominación. Es decir, tú como sujeto vas a constituir al otro como objeto. ¿Y se acuerdan lo que decíamos? La modernidad reproduce relaciones cosificantes. La ciencia moderna constituye una ciencia cosificante. Entonces, esto nos lleva, otro reto más, que necesitamos producir otra epistemología. O sea, con la epistemología moderna, lo único que hacemos es reproducir la dominación, pero ahora en la ciencia. ¿En qué problema? Dice Dussel. Entonces, la modernidad, decimos, es una época, ¿no? Una edad del mundo. Es un mundo que lo tenemos delante y lo tenemos detrás de los ojos. Es una realidad concreta, en tanto que las subjetividades son modernas y las objetividades son modernas. Es decir, las instituciones que producimos también son modernas. Los estados que tenemos son la imagen de la modernidad. Las constituciones que construimos son la imagen de la modernidad. Simplemente pensemos, por ejemplo, en la filosofía del derecho, para la cual la persona, o sea, se es concebida una persona en tanto que propietario. Es decir, el ideal de la filosofía del derecho es un burgués, es un propietario privado. Un propietario privado que entra en contacto con otro propietario privado, que se pone de acuerdo y construyen un contrato. He ahí el contrato desde inmobiliario hasta el matrimonial. Un contrato en donde ¿qué? Se resguarda ¿qué? El interés individual. O sea, el contrato me permite asegurar, ¿no?, que el otro, digamos, que el otro va a funcionalizar la relación hasta un punto que no me perjudique. Y lo mismo, o sea, es una relación al final cosificante en donde cada uno salvaguarda sus propios intereses. Entonces, la cosificación de la naturaleza se nos regresa, dice Juan José Bautista, filósofo boliviano, se nos regresa como dominación entre seres humanos. Pero entonces esto nos abre una vía también, una puerta, una ventana por donde podemos salir. Tenemos que comenzar a pensar a la naturaleza como sujeto. Porque solamente de ese modo es que se nos va a recuperar en nosotros una relación humana entre seres humanos. Fíjense, es muy interesante porque pienso en nuestro querido Che Guevara, tan moderno él en algunas cosas, lo queremos mucho, pero igual no dejamos de señalar que es un moderno y parte de la concepción de izquierda que tenemos que superar. En la última carta que les deja a sus hijos, les dice: no se olviden de estudiar mucho para poder dominar a la naturaleza. Rayos. Nuestra izquierda es profundamente moderna. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso, porque es la gran tragedia que tenemos. O sea, mientras nosotros no superemos el paradigma de la modernidad, que lo tiene la izquierda hasta el tuétano, no vamos a poder construir
una alternativa más allá de la modernidad. De manera que la izquierda es también una piedra en el zapato. O sea, es parte del problema. Entonces, bueno, decíamos, toda la filosofía del derecho se basa entonces en esta subjetividad propietaria, individual, burguesa, y bueno, tenemos que superar. Yo quiero ponerles un ejemplo que es muy interesante. Cuando en el 2005, 2006, que comenzó el gobierno de Evo Morales y todo este proceso de movimientos en Bolivia para poder pensar un modo de hacer política más allá de la modernidad. Había como el sueño, ¿no? Decir, no, ahora vamos a hacer política desde los principios de los pueblos originarios. Y bueno, Evo Morales tenía su consejo de ancianos, ¿no? Y de líderes de movimientos que le estaban como dando una impronta distinta al gobierno. Los movimientos se empezaron a organizar pidiendo una constituyente. Decían, ¿por qué? Porque la constitución que tenemos es una constitución oligárquica, moderna, pensada siempre desde el interés del capital, no pensada desde nuestros pueblos. Entonces los pueblos empezaron a organizar, a discutir entre ellos y se armó la constituyente. Y fíjense, la contradicción que se empezó a dar fue, los pueblos originarios decían, bueno, artículo número 1, o sea, queremos que se establezca que la naturaleza es madre y es sujeto de derechos. O sea, todos los abogados modernos que se habían formado en la Universidad Mayor de San Andrés dijeron, pero es que eso no se puede. La naturaleza no es sujeto, la naturaleza es objeto. O sea, empezó un cortocircuito. ¿Por qué? Porque toda la ciencia del derecho ha partido siempre de esa premisa. Pero también toda la ciencia natural parte de esa premisa, de que la naturaleza es objeto. Toda la ciencia social, o sea, toda la filosofía, o sea, toda la cosmovisión parte de que la naturaleza es objeto. O sea, hay que producir un quiebre como tan grande que al final nos tenemos que romper. Nos tenemos que romper para poder parir otro ser humano y otra conciencia. Entonces, bueno, o sea, en esa lucha estamos y necesitamos una filosofía del derecho comunitaria. No hay, no existe. Bienvenidos a las tareas por venir. Necesitamos una filosofía del derecho que piense desde la comunidad, pero no solo desde la comunidad humana. O sea, estamos hablando de otro paradigma mucho más radical, porque si la naturaleza es madre, es parte de la comunidad. Entonces estamos hablando de una comunidad de vida, decía Juan José Bautista, en donde está, por un lado, la naturaleza como madre, por otro lado, los seres humanos y por otro lado, los ancestros, es decir, la historia. ¿Y por qué los ancestros? Porque los ancestros no están en el pasado. Los ancestros están en nosotros. Los ancestros están en nuestra lengua, en nuestro lenguaje, en nuestras preguntas, en nuestras utopías, en nuestras luchas, en nuestra memoria. O sea, son realidad viva. Los ancestros no están muertos, sino que son lo más vivo que nos sostiene.
Entonces ahora imagínense pensar una filosofía del derecho desde una comunidad de vida. Mega reto. Entonces, bueno, la modernidad es realidad concreta, ¿no? Subjetividad, objetividad, pero es también una narrativa, dice Dussel. Una narrativa porque ha producido explicaciones para poderse hacer inteligible. Y ahí tenemos, o sea, Hegel es el gran sistematizador de la modernidad. O sea, ha construido todo un lenguaje, una explicación, una fundamentación para dar respuesta y también para imponerla. O sea, la superioridad de Europa se ha construido narrativamente. Y la inferioridad del resto del mundo. Entonces, estas narrativas nos remiten a todas las ciencias. Esto que continuamente repite Ramón Grossfogel, ¿no? Citando a Boaventura, de que prácticamente todas las currículas de las universidades más importantes del mundo, y también las no importantes, repiten lo que han producido autores de 5 países. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania. Y se acabó. Y esos autores pensaron su realidad moderna, europea, occidental, para dar respuestas a esa realidad europea, moderna y occidental. Pero en esas narrativas están también inferiorizadas todas las otras culturas y todas las otras visiones de mundo. Y es lo que al final leemos en el resto del mundo. Por eso cuando nos miramos, ¿no? Yo lo hablo, digamos, yo como latinoamericana, mexicana, cuando nos miramos en el reflejo de esa teoría, siempre nos vemos inferiores. O sea, no hay manera. O sea, ese espejo nos regresa una imagen en la cual, pues lo que tenemos que hacer es blanquearnos, ¿no? Dejar de ser quienes somos, asumir el modelo europeo occidental, asumir los estándares de belleza, de política, de visión de mundo, de principios, y dejar de ser quienes somos. Pero lo cual nunca lo vamos a poder hacer, porque no nos podemos arrancar la piel, nos podemos arrancar la historia, no nos podemos arrancar también el dolor de la historia, porque además es como una herida abierta, lo seguimos haciendo y es un dolor que se acumula. Entonces el compromiso con nuestros lugares, con nuestros espacios, con nuestra comunidad, con nuestro color de piel, con la vida al final, nos tiene que llevar a un replanteo en donde construyamos espejos que nos devuelvan un verdadero reflejo. Y ese verdadero reflejo se produce a través de la descolonización, de la desmodernización. Entonces tenemos que descolonizar todas estas narrativas y mostrar su ser periférico, su ser local. Finalmente Hegel pensó para su momento, y fue muy importante, pero tenemos que ponerlo en su lugar, en su sitio, y cuando uno lo ve localmente, tiene sentido. Pero entonces cuando quitamos toda esa pretensión de dominio de la modernidad, nos queda muy poco. ¿Qué es lo que dice Dussel? El proyecto de la modernidad debe ser superado. No es que vamos a agarrar una cosita aquí, una cosita allá. ¿Por qué? Tiene que ser superado porque en el fondo es un proyecto de dominación.
en su fundamento. Entonces tenemos que desfondarlo. Ese desfondarlo es descolonizarlo. Y eso nos va a llevar a ir realmente a las raíces, y a las raíces del resto de las civilizaciones. Y al final es conectarnos con la raíz de la vida. Porque de alguna manera todos los proyectos civilizatorios anteriores a la modernidad reproducían la vida de una u otra manera. Y ese tiene que ser el espacio de diálogo nuevo de las distintas civilizaciones. O sea, la transmodernidad. Dice Dussel, hay que pensarlo no solo como un mundo. No, espérame. La transmodernidad, aquí está. Dice, hay que pensarlo como una nueva civilización en la que estamos llamados a participar para la producción, reproducción y desarrollo de la vida desde la pluriversalidad en un verdadero diálogo intercultural, cosa que nunca se ha hecho. Porque los supuestos diálogos interculturales en realidad siempre se hacían en clave moderna. O sea, diálogos interculturales sur-sur, por ejemplo, ¿no? Que Dussel estuvo muy comprometido con proyectos de ese tipo. Y dice Dussel, tenemos que pensar la transmodernidad como una edad geológica de la vida que podríamos denominar ecoceno. Ahora se habla del antropoceno, pero tenemos que empezar como a centrarnos todos en el ecoceno, en vivir un tipo de vida, o sea, imagínense, transformando el paradigma de nuestra vida. O sea, pensar que tenemos que vivir de tal manera que la vida sea posible de manera perpetua. Ese es como un criterio de discernimiento, un criterio realmente para fundar una nueva tecnología, una nueva ciencia, una nueva educación, nuevas instituciones. O sea, ¿cómo tendríamos que vivir para que la vida fuera posible por siempre? Hacernos cargo de los residuos, olvidarnos de muchas costumbres modernas, asumir costumbres que se tenían antes, que eran mucho más sostenibles, etcétera, etcétera. Es decir, esto nos lleva realmente a un replanteamiento completo de la vida. Dice, la transmodernidad es la edad del mundo en la que el ser humano tomará el lugar que le corresponde como responsable por la comunidad de vida. O sea, de alguna manera tenemos que volver a pensar el proyecto hegeliano, por ejemplo, que él decía, hay que elevar la conciencia del ser humano, ¿no? Tenemos que elevar esa conciencia del ser humano, pero no de este lugar que él decía, la conciencia natural del ser humano común, hacia la racionalidad moderna, sino que tenemos que pensar la conciencia del ser humano común, pero ahora pensemos, por ejemplo, desde la subjetividad y subjetividad del ser humano frente a una naturaleza que es también sujeto. Y elevarse, entonces, significa el lograr que nuestra racionalidad singular se ponga en el lugar de la racionalidad del nosotros. O sea, en el lugar de la racionalidad de la comunidad de vida. Es muy bonito como lo dice Dussel.
cuando habla de la razón humana, él dice, la razón humana es una astucia de la vida. Una astucia de la vida. O sea, la vida ha vivido por miles de años, 3.500 millones de años. Y desde ese momento, desde que surge la primera célula hasta el día de hoy, es una misma vida. O sea, todos somos una misma vida. Nos vemos ahora, como hemos aprendido a vernos desde la modernidad, nos vemos todos individuos. Pero somos todos parte de una misma vida. O sea, eso que les decía yo del ombligo desde el que estamos conectados es real. O sea, estamos conectados a un nivel tan profundo, tan vital, tan material, real, que todos venimos de la misma gota, de la misma célula. Y de ahí comenzó a diversificarse la vida. Y así como a los animales se les dio, bueno, a las plantas, espinas o venenos o cosas para defenderse, a los animales dientes, garras, picos o lo que sea para defenderse, al ser humano se le dio la razón. Esa es la astucia de la vida que puso en nosotros esa capacidad de responder al entorno. Pero entonces, si lo pensamos así de manera radical, esta racionalidad que tenemos es la racionalidad de la vida. O sea, es la racionalidad de una vida que hoy se puede comprender a sí misma a través de nosotros. Pero esta racionalidad de comprenderse a sí misma implica también hacerse cargo de sí misma, que es lo más importante. Es decir, esta racionalidad como astucia de la vida es una ética, implica una ética. Implica volvernos responsables e implica también construir una política desde esa responsabilidad, una económica desde esa responsabilidad. Entonces nos toca, y va a parecer así muy hippie lo que voy a decir, pero no tiene nada de hippie, tiene mucho que ver con el modo como tenemos que irnos elevando. O sea, tenemos que encarnar, y a eso estamos llamados, la racionalidad de la Pachamama. A eso estamos llamados. O sea, que no nos pensemos a nosotros como individuos. Que nos pensemos en nuestra responsabilidad radical de hacernos cargo de la vida en cada uno de nuestros actos. Que eso sea lo que dirija nuestras decisiones. Y entonces tenemos que empezar a cuestionar, además de todo lo que ya les dije, también la utopía de la modernidad, que es una gran distopía. Porque es una utopía en la cual solamente hay uno en la cima. Como es una utopía desde el individuo, entonces se trata de vencer, de la competencia. Se trata de establecerse cada uno como el Señor Supremo de todo. Y por eso es que la tendencia es a eso, a la construcción, ¿no?, de un 1%, el monopolio. Y ahí están los ricos más ricos del mundo debatiéndose quién es el más rico del mundo, ¿no? En esa lucha del lobo del hombre, encarnando, o sea, propiamente esa subjetividad moderna. Pero más bien tendríamos que darle vuelta y pensarnos entonces cada uno como una pirámide al revés.
O sea, pensarnos cada uno responsables de toda esa vida. Y si ustedes se dan cuenta, las grandes civilizaciones del mundo eran siempre utopías de comunidad. Utopías de partir el pan, de estar juntos, de beber juntos, de la saciedad, del disfrute, del vivir con todas las necesidades cubiertas. Esas son las utopías que tenemos que volver a reinsertar y volver a educar a nuestros hijos en esas utopías. Y no del hombre exitoso que va como dando codazos por la vida a hacer, y esa es nuestra izquierda también, nuestra izquierda educando a sus hijos exitosos. Tenemos que producir utopías de comunidad. Y esa utopía de la comunidad también me lleva a encarnar un ser humano que ya no es individual en su conciencia, sino que es comunitario. Pues muchas gracias.